No quiero fútil. Y eso es lo que nos vamos a dedicar el resto del semestre. Este método es más exacto, digamos, pero también requiere más, requiere más estudio también, ¿ya? Vamos a ver rápidamente de qué es lo que se trata. Como dice ahí el método Forini, se llama Forini y Youssel, que son dos investigadores que por separado fueron perfeccionando el método, y dice tal cual, que es una dosificación que se fundamenta en principio cronométrico. Eso quiere decir que tenemos que partir, tenemos que iniciar conociendo la cronometría de los materiales que vamos a utilizar. ¿Ya? Bueno, el resto de la definición la revisan ustedes. ¿En qué es lo que se basa esto? Se basa en aparte de la cronometría, parte con la determinación del tamaño máximo. Acuérdense que con la cronometría nosotros determinamos el tamaño máximo absoluto y el nominal. Así que eso nos entrega la misma cronometría. Esto se basa en un efecto, le llaman efecto de pared, porque pasa que una vez que se llena el molde y se vibra el molde, estamos hablando de cualquier elemento, pasa esto, que hay una acumulación más de los finos hacia la zona de la pared, por lo tanto hay una redistribución dentro del elemento. Eso depende de otros factores también, depende de la enferradura, depende de qué tan amplio sea el montaje, y depende si acaso es o superficial o más vertical el elemento. Así que todo eso influye en este efecto. Y eso está bien basado en lo que tiene que ver con el tamaño máximo, hablando del radio medio de montaje y hablando del radio medio de la enferradura. Y toda esa fórmula o esa formulación o ese fundamento para todo este método. ¿Ya? Determinación del tamaño máximo nominal y para el cálculo mencionado y la serie de voltajes. Eso lo van viendo después ustedes. Aquí hay una tabla de determinación del tamaño máximo dependiendo si es rodado o es chancado el material. Eso lo vimos en tecnología, cuál era la diferencia de los dos. ¿Ya? Y aquí hablan del radio medio, el tamaño máximo y de la densidad. La determinación de la fluidez, si se fijan aquí está por separado, ya no se habla de dosividad. Bueno, en general se habla de dosividad, pero tenemos la fluidez aparte. Aquí todavía no estamos hablando de consistencia. La fluidez también está estudiada y aquí nos aparecen las raíces quintas. Fíjense que aquí está relacionado, y es importante que lo aprendan a leer, porque los cuadros en general, así como hoy día se dieron vuelta en el módulo de finura, tienen que aprender a ocupar bien las tablas. ¿Qué es lo que significa las tablas? ¿Qué es lo que está dando las tablas en función de qué es lo que está dando? Entonces, aquí en analítico el puesto aparece un K y un K', ¿ya? Y en función de eso hay distintos estudios del vario en función del asentamiento del cono o la fluidez directamente y el nivel de compactación que va a tener ese cono. ¿Ya? Si se fijan, cuando la tendencia aquí que cuando el cono, mientras más alto es, mientras más líquido es, mientras más fluido es, se requiere menos energía de compactación. ¿Ya? En general, ¿cierto? Fíjense que aquí, por ejemplo, dice excepcionalmente potente entre el 0 y 2, pero les recuerdo que la normativa del cono no corre hasta los 2 centímetros. Entonces, y en máximo hasta los 12, no, ni siquiera hasta los 15. Entonces, aquí entrega varios parámetros para la arena rodada con grava rodada, arena rodada con grava chancada y ambos chancadas, por ejemplo. Y así va, por ejemplo, determinando el nivel de los K en función de la compactación. Esto es lo que se llama la determinación de la consistencia. Acuérdense que la consistencia está en función de qué, a ver.
Perdón, La consistencia. ¿Qué es lo que va a manejar? Por fin. Los finos, la cantidad de finos determinada la consistencia. Mientras que la fluidez la determinada la cantidad de agua, ¿cierto? Pero la consistencia, cuando nosotros tenemos una alta consistencia, necesitamos una gran cantidad de finos, que puede ser por cemento, que es más caro, o puede ser por puzzolana, por microsílice, por una serie de cuestiones más que podíamos hacer que aumentara esa consistencia. Entonces, como les digo, aquí se trabaja por separado. Esto es lo que se llama la curva idealizada, la curva ideal del método. Nosotros graficamos acá, como vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir graficando en esta curva granulométrica, que es esto, y se lo voy a pasar por muestra para que lo vean. La parte 6 lo vamos a ir utilizando esa, ojalá que alcancemos a hacer el estilo. Es una curva granulométrica que ustedes ya la conocen de tecnología de los materiales, de tecnología de hormigón, que está basada en las raíces quintas, y ya lo vamos a ver por qué está basada en las raíces quintas, no me acuerdo que lo habíamos nombrado en tecnología. Entonces, una vez que nosotros grafiquemos los dos áridos que vamos a utilizar, o los 3 áridos, o incluso 4 áridos, porque aquí no tenemos la restricción de la CI, que era solamente para 2 áridos no hay, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a graficar estos áridos y vamos a determinar esta curva ideal, que está determinada por el punto I y el punto Z, ¿ya? Que más adelante les voy a ir enseñando cómo se determinan esos puntos. Una vez que nosotros grafiquemos la grava, la gravilla y la arena, nos van a ir dando distintas intersecciones acá, que básicamente nos va a decir que este porcentaje va a ser el porcentaje de grava, este porcentaje siguiente va a ser el porcentaje de gravilla, y el siguiente va a ser el porcentaje de arena o árido fino. Y en eso se basa. Esto es lo que tienen que hacer después ustedes para poder lograr una dosificación. O sea, nosotros en el laboratorio el primer día vamos a llegar de cabeza, hacer al tiro una granulometría, sacar la densidad y todo eso, ahí se lo puede traer por grupo. Tal grupo va a tener que hacer una granulometría de la grava, porque idealmente sería que lo hiciéramos todos, porque cada uno de ustedes hiciera una granulometría de la grava, por ejemplo, otra de la gravilla y otra de la arena, pero después el otro grupo le dará otra cosa. Entonces aquí vamos a optimizar los tiempos, vamos a hacer, cada grupo va a hacer una granulometría y va a entregar esa información ya. Otro grupo va a hacer los finos por lado, otro grupo va a hacer las densidades, vamos a sacar toda la determinación de los materiales para hacerlo, para llegar a esto. Y una vez que a esa altura ustedes ya tengan los materiales, ya van a saber cómo hacer la granulometría, que se basa, como les decía al principio, en la primera diapositiva de hoy, que tiene fundamento granulométrico. Esto define los volúmenes o las cantidades. ¿Ya? Aquí no hay mucho que calcular, pero sí hay algo que graficar. Bueno, esa es la curva ideal o la curva idealizada que se llama. Le acabo de pasar la curva granulométrica, que está basada, como les digo yo, en raíces quintas, que si se fijan, la distancia, esto es una curva semilogarítmica, que lo explicamos en tecnología, y se llama semilogarítmica porque hacia arriba es unitario los valores, ¿ya? Son unitarios, son las mismas distancias hacia arriba, mientras que hacia acá la distancia va variando, ¿ya? Y no es más que la raíz quinta de la abertura del material. Eso. Esto está hecho en cálculo. ¿Ya? Así que nada más que eso, por eso cuando hablamos de raíces quintas estamos hablando de esa distancia. Bueno, aquí tenemos los puntos, las coordenadas Z, la coordenada I, ¿ya? La determinación de la consistencia, en la escala de la abscisa corresponde al tamaño de las partículas y representa proporcionalmente la raíz quinta de su tamaño, lo que les estaba diciendo.
Ahora, nosotros utilizamos esta curva granulométrica en ambos sentidos. Ustedes aprendieron a sacar los porcentajes. Cuánto pasa, cuánto queda retenido y después cuánto pasa, ¿se acuerdan? Y eso está graficando acá. Y abajo tenemos, según la normativa chilena, en milímetros, pero también tenemos los tamices en número y en pulgadas, porque así vienen determinados, pero son medidas americanas, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos el porcentaje de 0 a 100, del 70%, 90%, y eso nos va a ir dando los volúmenes. Bueno, esto lo vamos a ir explicando después poco a poco. Tenemos nuevamente el gráfico de la consistencia ahora. Fíjense que lo otro era de la fluidez. Ahora pasa. Ahora ya me indica el cono acá. Fíjense que indica la fluidez junto con la consistencia. Y en el mismo caso, extra seco como decía el otro y muy fluida, el cono más alto. Y esa consistencia, y habla de la compactación también ahora de la consistencia y también habla de los tipos de áridos que estamos utilizando. Determinación de la relación agua-cemento según criterio parecido al de la ACI, y la determinación de la dosificación. Vamos a determinar la dosis de agua, la dosis de cemento y la determinación de dosis de árido. Aquí tenemos ya un ejemplo. ¿Ya? Esa es la parte teórica, la revisan para atrás después. Bueno, lo pueden ver igual las diapositivas, aunque reclamen algunos por tres diapositivas. ¿Ah? Así que, pero aquí ya tenemos un ejemplo de tener su curva de granulométrica y ya saben graficar. Comencemos con esto porque vamos a ir pasando, con este mismo ejercicio, vamos a ir pasando cuál es la metodología. ¿Ya? Vamos a ver después, nosotros teníamos una prueba para 2 semanas más, la siguiente, que son estas pruebas chicas, ¿cierto? Pruebas chicas, oye, de 20%, ¿no? Pero lo fuerte de esto es el laboratorio, son los informes, y los informes, como les digo, los informes van a ser mucho más exigentes. Pero mi idea es pasarlo entre hoy día y la próxima clase completa, un solo ejercicio, y después determinar cuáles son, en una prueba se determinan cuáles son los áridos y ustedes hacen el mismo trabajo, nada más que lo mismo que iban a hacer. ¿Ya? La idea es acercar estas dos pruebas para que empecemos lo antes posible en el laboratorio. Llegamos a estas 2 ruedas que les decía de ensayo. Y para hacer estos 2 bloques de ensayo tenemos que llegar, ojalá, a los 28 días. ¿Ya? Entonces es muy probable que a lo mejor no alcancemos a hacer la segunda prueba, pero la vamos a tratar de acercar porque está tentativa por nuestro. Ahí lo vamos a conversar en la siguiente clase. ¿Ya? Lo vamos a ver. Aunque está definida, y se considere más inamovible, a lo mejor les conviene moverla. Vamos a conversar ahí un poco. Lo que importa es que después ya partan con su dosificación. Yo lo único que les puedo decir, chiquillos, este grupo tiene que ser un G25 y un cono 8, por ejemplo, y ustedes con los áridos que tienen en terreno, o sea, en terreno, en el laboratorio, tienen que llegar a esa dosificación en un primer intento. Ensayarlo, y si algún grupo le da, genial, pero es muy probable que no le den el primer intento, aunque hagan los ajustes y todo lo demás. Y en el segundo intento ya les tiene que dar tanto la resistencia como el cono, y eso es lo que tienen que ir evaluando. ¿Ya? Bueno, a muchos tampoco le dan en un segundo intento, pero si se van a acercar un poco más. ¿Ya? Bien, tarea por mientras. Tenemos un cemento IBI especial, que es un cemento corriente, lo pueden colocar ahí como cemento corriente, y cuando sea más especial es un cemento corriente, no es una alta resistencia ni nada de eso. Por país que lo llama P400 a su alta resistencia. Y acá tienen los tamices, tenemos una grava disponible de 3/4 y tenemos una arena de 3/8. Ahí está la granulometría. Así a simple vista, ¿cuál sería el tamaño máximo nominal de la arena? ¿Cuál sería el tamaño máximo nominal de la arena?
No, espérate. En milímetros. El nominal de la arena, 10. 61 milímetros. Mucho. El absoluto de la arena, ¿cuál es? 100%. ¿Cuál es el absoluto? A ver, ¿cuál es el más fácil? El absoluto. ¿Cuál es el absoluto de la arena? El más grande. ¿Ah? El tamaño más grande. Y así llegaron a la prueba sin saber cuál era el Tamaño máximo. 0,0025. Ah, en milímetros está en el otro lado. ¿Cuál es el tamaño máximo absoluto de la arena? ¿De acá? ¿Por dónde pasa qué? La mayor cantidad de material. ¿Ya? ¿Cuál es ese tamaño? El 8. En milímetros, 10 milímetros, ¿cierto? Ese sería el tamaño máximo absoluto. ¿Y cuál sería el tamaño máximo nominal? Es por donde el tamiz, por donde pasa el 90% del aire. Es el tamiz inferior, El número 4. es el tamiz inferior del tamiz máximo absoluto, pero que a la vez pasa igual o mayor a 90%. Acuérdate que estos son porcentajes. Porcentaje base. Y en este caso, ¿cumple? El 85 sería. No. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo nominal? Siempre, el mismo. El mismo. Ese sería el tamaño máximo nominal. Y en el caso, y en el caso de la grava, ¿cuál es el tamaño máximo absoluto? 25. 25. Ese es el tamaño máximo absoluto. ¿Y el nominal cuál es? 20. 20, porque es directamente el inferior y mayor o igual al 90%. Por lo tanto, ese es el tamaño máximo nominal. Y si yo mezclo estos materiales, ¿cuál va a ser el tamaño máximo nominal de la mezcla? 20. 20, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser, para todos los efectos, siempre el tamaño máximo nominal del área más grueso el que va a dominar la dosificación. ¿Ya? Entonces, ya tienen su hojita, partan graficando la grava y la arena. ¿Ya? Aquí tenemos absorción, densidad aparente, finos por lavado, densidad del cemento, densidad aparente del cemento, densidad relativa. Tenemos que el 100% de 25 y el 100% de 10. Para los que no se acuerdan cómo graficar, porque no los veo que estén graficando. Tenemos la grava 25 milímetros y Sí. 100% tenemos este punto. Sí. Ahí empieza la curva de la grava. Sí, abajo. Luego, Sí. 96 en 20 y 49 en 12,6. 96. 96 en 20, que es más o menos por aquí. Sí. Y después entonces teníamos 49. 49, Parece. Sí. por lo tanto tenemos casi 50 aquí. Y estos son rectas, que como les decía en el informe, no son curvas. Algunos se tiraban a hacer en el Excel y les daba el Excel les suaviza la curva. ¿Ya? Y ahí ustedes siguen, pues.